muy buen día para todos, para todas. Qué gusto encontrarnos, coincidir al 100% con las presentaciones y las palabras, las reflexiones introductorias, los colegas que nos han antecedido. Un gusto verte, Germán. Así que les planteamos alrededor de 3 preguntas para cada uno de los especialistas que nos acompañan y estos valiosísimos rostros jóvenes en quienes tenemos mucha esperanza. Y me gustaría, en función de nuestro tiempo también, direccionar 2 preguntas, 2 de las 3 preguntas que tenemos para el panel a todos, y una de las preguntas dejarla para los especialistas que están ya también con la experiencia en el diseño de las políticas y el liderazgo en el sector. ¿Qué competencias digitales e inteligencia artificial necesitan desarrollar nuestros estudiantes y necesitamos favorecer quienes somos hoy facilitadores en salas de clase en todos los niveles educativos para afrontar con mayor garantía de éxito los desafíos del siglo XXI? Esta pregunta nos permite profundizar un poquito más en cómo la inteligencia artificial está transformando los sistemas educativos y cómo eso dialoga también con lo que es el acceso al mundo laboral, porque uno de los objetivos de la educación es facilitar los procesos de transición también a la economía y al mercado laboral. Entonces, con respecto a tu consulta, básicamente es importante que los sistemas educativos se fortalezcan mucho y fortalezcan el desarrollo de las competencias tanto de los docentes como de los estudiantes vinculados al uso de la ciencia de la computación y también al desarrollo de la inteligencia artificial. Competencias específicas que los alumnos pueden desarrollar o deben desarrollar, no solo para usar la tecnología, sino también para ser usuarios críticos, creativos e innovadores utilizando la inteligencia artificial, pues podemos enumerar, por ejemplo, 3. Es importante que a través del desarrollo de las competencias que están vinculadas a la inteligencia artificial, los alumnos puedan aprender de una forma autónoma y de una forma crítica, ¿no? Que a través del uso de las plataformas de inteligencia artificial el aprendizaje se pueda producir en el ritmo en el que los alumnos van aprendiendo. No todos los alumnos tienen las mismas capacidades ni las mismas los tiempos de aprendizaje. Entonces, básicamente, el uso de poder utilizar la inteligencia artificial nos va a permitir que estas herramientas ayuden a los estudiantes a gestionar su propio tiempo utilizando diferentes recursos educativos. Otra competencia que los alumnos tienen que estudiar es las competencias STEM y aquellas digitales que son un poquito más avanzadas, como puede ser pues, la programación, el análisis de datos. Según el nivel educativo, este tipo de competencias se tiene que ir incorporando en los currículos. Y por último, otra competencia que creo que es súper clave es la creatividad y el pensamiento crítico. Utilizar herramientas de inteligencia artificial para generar contenido o para resolver desafíos incluye un componente fundamental en el desarrollo del espíritu crítico de los alumnos, para poder que ellos puedan discernir cuáles son las noticias verídicas, cuál es la veracidad que ellos dan al contenido del que van a construir. Y con respecto a las competencias de los docentes, yo creo que también definiría 3 como clave, por ejemplo, porque los profesores también tienen que desarrollar habilidades para guiar a sus estudiantes en el uso de los entornos digitales y también en el uso de la inteligencia artificial. El primero sería el diseño de experiencias de aprendizaje digital, utilizando pues, actividades que sean creativas a partir del uso de plataformas tecnológicas que fomenten pues, un poco el aprendizaje activo de los estudiantes, ¿no? La segunda competencia es la evaluación, en la utilización de la inteligencia artificial o como una herramienta para la evaluación de los aprendizajes y que esto facilite el proceso de enseñanza, especialmente para los docentes. Y el último es la formación continua como una de las competencias que queremos instaurar
dentro de lo que es el desarrollo profesional de sus carreras, ¿no? El mantenerse actualizados en tecnologías emergentes y en el uso de la inteligencia artificial, no solo en la etapa inicial de su formación, sino en el desarrollo de toda su vida profesional, es clave para poder incorporar lo que es el mundo de la inteligencia artificial y de la ciencia de la computación dentro de lo que es la realidad del aula, más allá del marco de lo que es el sistema educativo y el fortalecimiento del sistema educativo, la incorporación de las tecnologías dentro del aula y en el diálogo con lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje con los alumnos. Esta es mi primera reflexión. Bueno, los saludos por esta linda encuentro, y yo después de lo que dijo Miriam, yo creo que ha completado, ha dicho algo que comparto totalmente. Son habilidades como la creatividad, las competencias, tenemos que trabajar en eso, ¿no? Yo simplemente quiero, apoyándome en lo que acaba de plantear Miriam, es en recordar, ya que todo eso se nos olvida, que la tecnología y la educación provienen de epistemologías distintas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen propósitos distintos, ¿ya? En el año 1924 se creó la primera máquina para que uno, la creó Presley, ¿no? En Estados Unidos, en Ohio. Uno le decía cuánto es una multiplicación y uno le ponía unas teclas ahí. Si era en los octavos, era como una máquina de resolver y corregir las pruebas estandarizadas, ¿no? De alternativas. ¿Por qué? Porque esto se creó porque los profesores y las profesoras no tenían tiempo. Les sonará eso novedoso. Eso hace mucho tiempo. No tenían tiempo, creaban esta máquina. Y esta máquina, cuando los estudiantes la respondían bien, les tiraba un dulcecito por el lado. Esta máquina fracasó. Después Skinner, el gran Skinner, el condicionamiento operante, creó la máquina de Teaching Machine en 1954. Una máquina, ustedes lo pueden ver ahí en YouTube, busquen Skinner, máquina para enseñar. Ahí está, los estudiantes ahí concentrados con su máquina. Y después llegó Internet, y después computadores. Los computadores, cuando estaban en los 80, ofrecían exactamente las mismas cosas que se ofrecen hoy día para la inteligencia artificial, que es personalizado, exactamente lo mismo, ¿ya? Y ahora llega la inteligencia artificial y nos dice, bueno, entonces acá lo que tenemos que revisar es cuál es la teoría educativa que estamos dispuestos a respetar. Si nosotros utilizamos, como hace por ejemplo Khan Academy, como hace Codeworld, el condicionamiento operante como fundamento de lo que está hecho detrás, no es malo, por supuesto, pero vamos a llegar hasta cierto nivel. Toda la parte creativa, toda la parte crítica, toda la parte de construcción, no la vamos a perder. Estoy seguro que ahí tenemos que escuchar a Sofía y Jimena, del otro estudiante que no se nos va a pasar el nombre, para que nos cuenten también de su experiencia, ¿no es cierto? De cómo lo han vivido, ¿no? Porque eso es valiosísimo, es cómo lo estamos viviendo. Tenemos esta oportunidad, pero yo creo que lo principal, y en eso con Alejandrino hemos conversado mucho, acerca de cómo en realidad colocamos a disposición una propuesta educativa, un diseño pedagógico, ¿no es cierto? Una intención pedagógica, como lo han conversado acá, que realmente den ganas de aprender, ¿ya? Porque hoy día, ¿saben ustedes que la OCDE demostró el 25% de los niños y niñas y adolescentes que egresan de la escuela en el mundo piensan que fueron a perder el tiempo en la escuela? Entonces tenemos que hacernos cargo de eso, ¿ya? Realmente un placer escuchar a Freckler, quien hemos conocido trabajando acá, y obviamente nuestro amigo chileno, con quien hemos tenido grandes debates y discusiones. Respecto a tu pregunta, estamos trabajando en un nuevo diseño de una educación digital. Para el MEC, la educación digital todavía aparentemente, y obviamente no existe aún curricularmente hablando, excepto el uso de plataformas digitales tipo Moodle, Canvas o el Teams que usamos también en el MEC. Pero estos de por sí solo no implican una educación digital, sino la educación digital va justamente trabajando con herramientas digitales. Todavía usamos mucho cuaderno lápiz, tiza y pizarrón.
Esas son las tecnologías principales del sistema educativo paraguayo. Pero a través de una organización queremos impactar en 101 escuelas a través de la implementación de la educación digital con estas placas Microbit, que queremos construir pequeños proyectos, robots educativos, y queremos con eso realmente iniciar la educación digital. Esperamos que los docentes puedan, que van a ser obviamente capacitados en esto también, a impulsar esa educación digital. Pero por sobre todas las cosas, lo que más nos preocupa, y siempre hablamos de esto, es el liderazgo del director de la escuela. Son 101 colegios y necesitamos 101 cabezas que puedan, aún sin entender muy bien lo que está sucediendo, pero viendo el resultado que van a obtener de esa nueva formación de estos chicos, puedan impulsar y por lo menos dar luz verde a ese docente que va a generar esta innovación. Entonces estamos trabajando en esa línea y más adelante, yo creo que el año que viene se iniciará oficialmente este proyecto, lo cual creemos que va a ser el gran inicio de la nueva educación digital que va a ir luego conectando a las nuevas tecnologías que aparecen. Yo quiero dar un poquito de contexto de lo que nosotros estamos haciendo dentro de nuestro grupo corporativo educativo, el grupo IDT, en donde no solamente estamos trabajando con un colegio técnico privado, sino también tenemos la experiencia desde hace 27 años de tener un instituto técnico superior y también actualmente un instituto de formación docente. ¿Por qué menciono esto? Porque realmente es muy importante trabajar de alguna manera con prácticamente toda la sociedad, con todos los niveles educativos, porque no solamente esto justamente trata de poder transferir habilidades y conocimientos que la vida le demanda a los jóvenes o a los adolescentes, sino también incluso la base inicia desde esa formación docente. Entonces es muy importante realmente que nosotros como líderes y referentes educativos tengamos un poco la conciencia de que tenemos en nuestras manos una responsabilidad tremenda en satisfacer los sueños y quizás propósitos de vida de jóvenes estudiantes. Y creo que ese es el desafío principal y que, de lo cual nosotros tenemos que de alguna manera apropiarnos y ser conscientes en que el nivel de exigencia hoy día está cambiando. Esto está sucediendo tan dinámicamente que inclusive requiere por parte del director, por parte del docente, una readecuación constante. Hablamos de qué habilidades necesitan desarrollar los estudiantes y no solamente yo creería que esto es inherente a los estudiantes, sino también a todos en general, el aprender a desaprender. ¿Por qué? Y porque nosotros ni siquiera hace 3 años que estamos utilizando inteligencia artificial, pero de lo que veníamos experimentando en aquel noviembre o diciembre del 2023, hoy día eso cambió totalmente. Entonces, regirnos simplemente a una cuestión de algún tipo de tecnología o algún tipo de lenguaje específico, eso no alcanza, porque esto muta demasiado rápido. Entonces, en realidad, en lo que nosotros deberíamos de tratar un poco de enfocarnos y hacer mucho énfasis es en desarrollar esas habilidades para la vida, para nuestros estudiantes, para que ellos aprendan a adaptarse también al mismo ritmo en lo posible. Y quería hacer un poquito de este contexto nada más también en cuanto para reforzar un poco el mensaje en cuanto a qué es lo que a nosotros nos lleva a proponer al Ministerio de Educación a crear un nuevo bachillerato técnico basado en tecnología web, inteligencia artificial y con énfasis en robótica. Nosotros, después de haber tenido ese primer año, esa experiencia y viviendo educación, transpirando de tecnología todos los días, vimos que realmente esto era algo que no había manera de parar. Yo tengo mentalmente 3 hitos muy marcados en mi vida desde la experiencia tecnológica.
y esto lo suelo compartir con los estudiantes. El primer hito tecnológico para mí fue la primera vez que toqué una computadora. El segundo fue cuando tuve acceso por primera vez a Internet, y el tercero cuando definitivamente tuve esa primera experiencia con inteligencia artificial. Y ese momento yo dije, wow, esto va a cambiar la vida de demasiada gente. Y eso fue lo que también a nosotros nos inspiró un poco a ver cómo podíamos trabajar de manera coordinada con el MEC, con el cual, por cierto, tuvimos muy buena receptividad a nivel profesional para que esto pueda ocurrir y impactar en la vida de alguna manera de tantos chicos. Sabemos que del sistema escolar están saliendo aproximadamente 70, 80 mil jóvenes, y si no les dotamos con las capacidades adecuadas y con los conocimientos que necesitan, estamos fracasando como sociedad. Entonces yo animo a que a aquellos directores, aquellos docentes que nos están viendo hoy o escuchando después y viéndonos en retransmisiones, puedan acercarse inclusive al MEC y puedan apropiarse de esta nueva malla curricular que hoy está a disposición a nivel nacional. Y si bien nosotros somos los pioneros, sabemos que hay demasiadas instituciones que realmente hacen cosas increíbles por sus estudiantes. Entonces mi invitación está a que estas instituciones, estos directivos, estos docentes también se animen a apropiarse de esto que hoy existe a nivel Paraguay. A mí lo que me hubiera gustado aprender mucho antes sería cómo usar la tecnología en el aprendizaje. Cuando fue época de pandemia, yo por mi cuenta leía libros, ¿verdad? Y tenía que buscarme la manera de aprender por mí misma, porque a mí en lo personal me costó muchísimo aprender más en tiempos de pandemia, en clases virtuales, y me hubiera gustado más de cómo saber cómo usar la tecnología en ese entonces para poder ayudarme a aprender más. Y respondiendo a la segunda pregunta, que los docentes sepan y estén más abiertos a usar tecnología, inteligencia artificial, para así poder descubrir métodos de enseñanza más atrapantes para niños, por ejemplo. Porque a los niños sabemos que les gustan las interacciones, son las dinámicas, y que los profesores no tengan miedo, ya sea de áreas rurales o algo así, que no tengan miedo de descubrir la tecnología para poder ayudar a enseñar. Y que no tengan miedo de la tecnología, que no tengan miedo de aprender para que otras personas también aprendan. Y ese es mi pensamiento. Excelente, muchísimas gracias. ¿Estás encontrando eso en esta oferta de tu colegio? Sí, la verdad es que sí. Yo desde que ¿Hay esa experiencia con los profesores? Sí, esta experiencia es impresionante. Descubrí un método de enseñanza diferente. Desde el primer día para mí fue como un choque, porque desde el primer día ya nos estaban enseñando cosas que yo jamás en mi vida pensé que iba a aprender. El uso de la tecnología, la inteligencia artificial, las computadoras, la robótica, de cómo los profes conectan con la tecnología y conectan con nosotros al mismo tiempo, es impresionante. Yo jamás pensé que tendría la oportunidad de tener todos los conocimientos que ahora tengo. Si yo hablara con mi yo del pasado, por ejemplo, no creería que todo lo que sé ahora, no creería, por ejemplo. Y desde que entré al colegio IDT, cambié bastante. Cada día me emociono más y aprendo más cosas cada día, y es impresionante de cómo la tecnología puede ayudarnos a aprender. Nos ayudan muchísimo los talleres que constantemente nos dan también en el colegio. Creo que conectar con los alumnos de esa forma, a través de la tecnología, es muy importante, principalmente hoy día, ya que está en auge, ya que está avanzando bastante. Y a mí me sorprende lo mucho que he aprendido durante estos 2 años. Ya estamos finalizando el segundo curso, estamos a punto de entrar en pasantías, nos queda 1 año más. Y el tercer año se centra mucho más en inteligencia artificial. El primer año es programación, el segundo año en robótica, y ya el tercero mucho más en IA. Y las herramientas que nos enseñan son muy importantes. Gemini, ChatGPT, Gamma, todas esas habilidades son importantísimas para el futuro. Y bueno, como se dice, el futuro es hoy. Y enseñar a los alumnos ese tipo de
de habilidades a mí me parece importantísimo, me parece clave para no solamente para conectar con los demás, sino también para aprender a través de la tecnología. Y yo creo que los alumnos, aquellas personas que no pueden tener acceso a IAs, pueden aprender a través de talleres. Nosotros hace poco habíamos sido, con un grupo de compañeros, mentores en inteligencia artificial. Y en el colegio dábamos tutorías y le enseñábamos a los demás a cómo programar con un software, que fue una experiencia muy interesante, cosa que creo que es algo así, talleres breves, 1 hora, 2 horas, es más que suficiente para poder entrar en ese mundo, adentrarse y aprender todo lo que se pueda aprender. Para mí es una experiencia muy innovadora que se va a quedar para siempre. Al escucharles, estoy segura que sí. Pero hay muchas otras cosas que son también muy importantes que necesitamos que alguien nos enseñe. Y una de esas cosas es esa necesidad de seguir aprendiendo, esa necesidad de buscar tutoriales, esa necesidad de seguir buscando mejores herramientas, porque sabemos que esta tecnología que tenemos ahora va a pasos agigantados. Nosotros no podemos quedarnos con nuestro primer ChatGPT que tuvimos, no podemos quedarnos con nuestra primera versión de Gemini. Nosotros tenemos que seguir adaptándonos a las nuevas versiones para así obtener también mejores resultados. Entonces, eso como primera cuestión que tenemos que aprender y tenemos que dejarnos aprender. Después, algo que considero muy importante también es el saber qué es realmente correcto, especialmente con estas inteligencias artificiales. Muchas de ellas todavía tienen problemas. A mí me gusta decirle alucinaciones, pero cuando te dicen algo que se inventan, no sé si me explico. Muchas veces nosotros pedimos información sobre tal tema y nos sale siendo un montón de información, pero nosotros no sabemos realmente si esa información es cierta. Entonces, el saber reconocer y saber buscar y pedir información certera al respecto de lo que estamos buscando. Y en eso también viene el resolver esos problemas. Nosotros muchas veces no podemos solucionar el tema de las alucinaciones, pero hay formas de pedirle, hay formas de utilizar fuentes, pedirle que te pasen las fuentes y verificar esas cosas. Ahora, con el segundo tema de brecha digital tenemos varios problemas. Y uno de los más importantes que considero yo es el hecho de que muchas veces nuestros docentes se resisten al cambio. Justamente como mencionaron antes, el tema del currículum, el tema del programa, que tiene que ser así, tengo que enseñarle esto de tal forma y ya está. Nos sentamos todos, escuchamos la clase, nos levantamos y nos vamos. Y muchas veces ya no funciona eso. Está bien, es lo clásico, muchas veces, a veces no nos atrapa lo suficiente y necesitamos nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, incluso, volviendo a la primera pregunta, a nuestros docentes todavía les cuestan las cosas básicas. Conectar nuestras computadoras, conectar el Infocus, preparar nuestras presentaciones y nos enlentece. Entonces, tenemos que enseñar las cosas avanzadas, pero también tenemos que enseñar todavía las cosas básicas. No podemos nosotros empezar a enseñar programación y todavía no sabemos cómo encender o cómo conectar nuestras computadoras. Entonces, no dejar de lado las cosas básicas para tratar de hacer más pequeña esa brecha. Y por último, y más importante aún, el ser una red. El que yo sepa algo, que le enseñe a la otra persona, esa persona le enseña ya a otra persona, y así ir formando una red de conocimiento que nos permita sostener realmente esa brecha que no está trabajando mucho. Y así también poder compensar muchas veces la falta de tecnología que tenemos. Entonces, eso va a ser. ¿Cómo reducir las brechas de acceso? Porque aquí estamos hablando sobre todo desde las políticas públicas, desde las políticas educativas, desde las decisiones políticas macro. ¿Cómo reducir estas desigualdades de conectividad? Acabamos de vivir una muestra patente de cómo se dificulta estar conectados en un mundo en el que ya requiere de energía eléctrica estable,
de soporte tecnológico con las UPS, con los protectores de los equipos, además de la conectividad de Internet, por supuesto. ¿Cómo reducir estas desigualdades en conectividad, en dispositivos, en infraestructura? ¿Y qué experiencias internacionales son un poco como las más cercanas de ser transferibles a la realidad de Paraguay, que no difiere mucho de otros contextos de América Latina? Por favor, contigo Miriam nuevamente, luego Rodrigo y Alejandrino, y vamos cerrando el blog. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitaros por el éxito de este panel, porque es muy, muy relevante y súper interesante. Así que felicidades a los organizadores. Con respecto a tu consulta, básicamente en el marco de la realidad que estamos viviendo hoy en día para incorporar las ciencias de la computación y la inteligencia artificial dentro del sistema educativo, efectivamente vemos que existen diferentes pilares que hay que trabajar, ¿vale? Uno, ante la realidad de la desigualdad que existe entre las zonas rurales, las zonas urbanas, también en función un poco a la situación socioeconómica de las familias, eso vamos a tener que intentar abogar por desarrollar políticas educativas que sean integrales para solventar las dificultades vinculadas al acceso, a la conectividad, al poder tener dispositivos, a tener también material pedagógico que se ajuste a las necesidades de introducir la inteligencia artificial. Pero un tema muy importante con respecto al fortalecimiento de las políticas públicas y en la introducción de la inteligencia artificial y de la ciencia de la computación dentro de la escuela o del sistema educativo es la financiación. Entonces, la financiación es algo crucial, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es el desarrollo de políticas integrales, el tener en cuenta y el navegar sobre qué políticas o cómo vamos a financiar políticas que hagan posible que esto suceda y que llegue y permee a todos los alumnos del sistema educativo es clave. Ahí los bancos de desarrollo tienen un papel muy importante porque nosotros prestamos dinero para que se hagan posible en función a las necesidades, ¿no? Normalmente, en promedio, en los países de América Latina y el Caribe, el 90% del presupuesto anual de un ministerio el gasto está destinado al pago de salarios de los docentes, es el gasto corriente, ¿no? Y tienes un margen de un 10% aproximadamente para poder hacer inversiones en educación. Esto limita mucho el campo de acción del desarrollo y el fortalecimiento de los sistemas educativos, especialmente la introducción de la inteligencia artificial en esto. Entonces, ese es un tema que hay que trabajar y hay que apostar por intentar conseguir más y mejor financiación para poder abarcar y desarrollar políticas integrales que introduzcan la inteligencia artificial y el desarrollo de las ciencias de la computación en el sistema educativo. Y por último, ¿qué experiencias podemos llevarnos o podemos replicar en Paraguay? Bueno, pues hay diferentes experiencias que pueden ser muy interesantes porque básicamente Paraguay, como muchos de los países de la región, se enfrenta a desafíos de infraestructura, formación, equidad y demás, ¿no? Y la inteligencia artificial, a partir de otras experiencias de otros países, nos puede enseñar muchas cosas. Por ejemplo, en lo que respecta a la personalización de los aprendizajes, se puede utilizar la IA adaptativa en las diferentes plataformas que existen de enseñanzas para introducir recursos complementarios que especialmente estén destinados a apoyar la labor de los docentes en contextos rurales como docentes multigrados. Y por ejemplo hay experiencias como pueden ser Squirrel AI y también el uso de chatbots educativos. Por ejemplo, a través de la utilización o el desarrollo de estos chatbots se puede utilizar el guaraní y el español para apoyar el aprendizaje fuera del aula. Nosotros como CAF, como Banco de Desarrollo de América Latina, hemos intentado y estamos intentando apoyar el desarrollo de diferentes políticas públicas que ayuden a los países al fortalecimiento y a la introducción de la IA. Por ejemplo, lo decía
Jorge Ensururi, también el director de la OI en Paraguay, tenemos un proyecto para 4 países en donde estamos intentando fortalecer lo que es el uso de la inteligencia artificial en la gestión administrativa también del sistema educativo, porque más allá del aula también es importante introducir la inteligencia artificial en el fortalecimiento de la parte de la estructura del Ministerio de Educación. Entonces, estos son algunos ejemplos, pero hay muchísimo que hacer en este respecto, y seguro que Rodrigo puede complementar perfectamente estas pequeñas ideas. Sofía nos decía, quiero aprender más, que no tengan miedo. Entonces hay brechas también, que tienen que ver que la brecha es que tenemos que dejar el miedo, las brechas personales, las brechas nuestras como personas, ¿no? Y habló también de que ella se emociona, ¿no? Que si no hay emoción, no hay aprendizaje, eso es una cuestión biológica, ¿no? Jimena también nos dio una idea, aparte de las brechas, que dijo, nosotros fuimos mentores, ¿ya? Ese método lancasteriano, digamos, de hace 2 siglos atrás, sigue funcionando, ¿no? Somos mentores, nosotros podemos enseñarle a otros, ¿no? Isabela nos recuerda que una cosa es que nos vayamos a las cuestiones complejas, etcétera, pero no olvidemos que no todos vamos avanzando igual, ¿ah? Hay algunas personas que tienen que aprender todavía las cosas más básicas. Entonces Isabela también nos habla de otra brecha en que la metáfora, ¿no es cierto?, es que todos tenemos que avanzar, que la escuela no deje a nadie ser invisible, que todos podamos mostrar nuestro mensaje, ¿no? Yo quiero decir que Seymour Papert tenía una idea que decía, mira, lo que está pasando es una cuestión empírica. Seymour Papert fue uno de los que creó la inteligencia artificial, después creó Logo, la persona que ha hablado que uno de los que ha hablado que es importante construir el conocimiento. O sea, lo que está pasando es empírico, ¿ya? Lo que pudiera pasar es una cuestión técnica, ¿ya? Esto que estamos hablando es una cuestión a veces técnica, pero lo que va a pasar es una cuestión política, ¿ya? Entonces, la decisión, ¿ya? Por eso es maravilloso que estemos acá todo el departamento, la decisión de que esto realmente ocurra de la forma como están conversando, nos están diciendo las estudiantes acá, nos hace Aarón allá que nos muestra, ¿no es cierto?, su máquina sobre el cubo Rubik, digamos, con esa energía que se ve allá en la escuela, con el ruido de la escuela, con el sonido de los niños hablando. Me parece que nos dice que tenemos que revisar nuestras brechas. Yo creo que una brecha que es de rápida implementación, y lo dijo la CAF en un informe que hicieron hace varios años atrás, es crear departamentos de inteligencia artificial en cada escuela, precisamente para pensar sobre estas cosas, para pensar en conjunto, con los estudiantes, con los docentes, y que todos aprendamos juntos. Bueno, como Estado tenemos que actuar, y es importante tener esa visión de que somos afectados básicamente por empresas extranjeras que impactan hoy en el Estado paraguayo, en la nación paraguaya, y tenemos un Estado prácticamente que debería de asumir esta responsabilidad. Y la visión que tenemos es que entre el Ministerio de Educación, el CONACYT y el MINTIC y otros ministerios más que se pudieran sumar en una coordinación de inteligencia artificial del propio Estado paraguayo. Esto es importante porque la IA se alimenta de datos básicamente, y estos datos son datos de los ciudadanos paraguayos. Ciudadanos paraguayos que con sus datos están alimentando a sistemas extranjeros de inteligencia artificial. Y una vez en el Parlamento dije, yo creo que estamos ante un desafío, ante un producto que está ingresando de contrabando. ¿Y por qué decir? Porque son empresas extranjeras. No tributan acá, no pagan acá, llevan nuestros datos, hacen lo que quieren de nuestros datos y nosotros totalmente desprotegidos. Es una cuestión que tenemos que entenderla como Estado paraguayo, que el pueblo paraguayo está, y yo dije también, bueno, llegamos un poco tarde porque Facebook hace rato ya llevó todo. Lo que la IA o ChatGPT está llevando creo que es el residuo de lo que no pudo llevar Facebook. Seamos claros y sinceros, esto es lo que alimenta hoy día. Y no quiero ser revolucionario en ese sentido, sino que dar la impronta de que necesitamos generar esa IA paraguaya. Tenemos el guaraní. ¿Hay algún LLM o un
sistema de grande lenguaje construido con guaraní, no existe. Existen traductores, perfecto, Google traduce todo. Pero el guaraní, y no solo guaraní, tenemos 19 lenguas y una de ellas es el guaná. Y el guaná, que está en el norte de Concepción, es una lengua a punto de extinguirse. Lo están hablando 2 familias y son señoras ya de edad. Estas señoras mueren, ese idioma desaparece. Y acompañamos lo que dicen ahí también de que necesitamos una IA en cada escuela, un departamento de IA, obviamente. Pero encuadrado dentro de un framework que podamos construirlo nosotros como Estado, nosotros como país, y desarrollar esa inteligencia artificial nuestra. Que nuestros alumnos tengan esta computadorita de Jensen Hugo de NVIDIA, que es el Nano Jensen, que lo habíamos probado, y decía, ojalá que nuestros alumnos tengan esto y puedan cargar sus modelos de IA adentro y puedan experimentar la IA en su bolsillo, en su casa. Y eso existe. Deberíamos hacer estos trabajos para que el alumno pueda entender cómo es que funciona esa máquina misteriosa que nos va a exterminar dentro de unos años. Exacto. Muchas gracias. ¿Cómo disminuimos, cómo tratamos de ayudar a disminuir la brecha con esto? Yo sé que esto no es accesible para todos lastimosamente, pero sí creo que es lo más masivo que tenemos. Entonces, esto lo que vino a traer a nuestras vidas básicamente es una democratización de acceso a la información. Y particularmente creo que no lo estamos aprovechando bien. Y creo que eso depende de cada uno. Nosotros, a nivel sociedad en general, muchas veces tendemos a responsabilizar, por ejemplo, al gobierno de muchas falencias, ¿verdad? Pero nos olvidamos de que podemos tomar iniciativas y con esas iniciativas ser agentes de cambio dentro del entorno que nos toca, ya sea dentro de una comunidad educativa o dentro de mi propia familia. Entonces, saber cómo utilizar esto de manera adecuada es fantástico y es clave, creo, como para poder cambiar un poco el rumbo de mi propia vida y de mi entorno. Simplemente para dejar este dato, actualmente prácticamente todas las compañías tecnológicas grandes que crean inteligencia artificial tienen programas educativos gratuitos. Entonces creo que simplemente con ese mensaje remarcar de que tenemos el poder en esto como para poder cambiar un poco nuestro entorno.